Nosotros vamos a hablar de trastornos del tracto digestivo bajo, como mencionaron otros compañeros grupos anteriores, por debajo de ángulo de Treitz, y como es un tema bastante extenso, vamos a enfocarnos en diarrea aguda, hemorragia del tracto digestivo bajo, estreñimiento y alergia a la proteína de leche de vaca. Siguiente diapositiva, por favor. Empezamos con diarrea aguda. Siguiente diapo, por favor. Ok, la diarrea es la evacuación de heces blandas o acuosas al menos 3 veces en un periodo de 24 horas. No, discúlpeme, yo no veo las diapositivas, no me están cargando, pero me imagino que estamos en la que dice introducción. Bueno, 3 veces en un periodo de 24 horas. Las enfermedades diarreicas son la segunda causa principal de mortalidad infantil en países con recursos limitados. Los bebés experimentan una media de 6 episodios al año y los niños una media de 3 episodios al año. La enfermedad diarreica puede consistir en una diarrea posaguda, diarrea invasiva o diarrea crónica, que vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, respecto a la etiología. La mayoría de los casos de diarrea aguda en países de recursos limitados, luego vamos a ver de países con recursos ricos en recursos, son causadas por gastroenteritis infecciosa. Con menos frecuencia, la diarrea aguda puede ser un síntoma de una infección sistémica o una emergencia quirúrgica intraabdominal. Entonces, nos centramos ahora en gastroenteritis infecciosa. En un estudio de niños de 5 años o menos en Asia y África, se encontró que el rotavirus, Cryptosporidium, Shigella, Escherichia coli, enterotoxigénica fueron los patógenos más importantes. El rotavirus fue el patógeno más común entre los niños menores de 2 años, mientras que Shigella fue el patógeno aislado con mayor frecuencia en los niños de 2 a 5 años. Y Cryptosporidium, el segundo patógeno más común en bebés menores de 1 año. También se puede establecer diferencias en la etiología según sea diarrea acuosa aguda o una diarrea invasiva. Dentro de la diarrea posaguda, el más común es rotavirus, sigue Escherichia coli enterotoxigénica, Vibrio cólera, Cryptosporidium y norovirus. Y para diarrea invasiva, como ven en el cuadro, Shigella sobre todo, y luego tenemos Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterohemorrágica, entamoeba histolítica, adenovirus, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, respecto a la evaluación clínica. Tiene 4 componentes: la clasificación de la enfermedad diarreica, el estado de hidratación, el estado nutricional y las condiciones comórbidas. Dentro de la clasificación hay que considerar la duración, frecuencia y características. Se puede clasificar en diarrea acuosa aguda primero, o sea, heces blandas o acuosas al menos 3 veces en un periodo de 24 horas. Como vemos en la imagen, a la izquierda tenemos unas heces acuosas verdes que son típicas de una gastroenteritis por rotavirus, y a la derecha tenemos unas heces acuosas blancas, así como agua de arroz, que ya saben que eso es de cólera. Siguiente diapositiva, por favor. La segunda clasificación es diarrea invasiva, que llamamos disentería, sangre macroscópica en las heces, típicamente acompañada de fiebre. En la imagen a la izquierda ven unas heces melénicas con moco abundante, a la derecha arriba unas heces acuosas con sangre y con moco, y a la derecha abajo unas heces mucoides y sanguinolentas. Y la tercera clasificación es diarrea persistente, ya sería crónica, que son heces blandas, acuosas, sanguinolentas por 14 días o más. Pero eso ya no nos toca porque estamos hablando de diarrea aguda. Otras características pueden ser descritas para ayudar al diagnóstico, o características específicas que nos orienten a cierto patógeno. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablemos del estado de hidratación. La muerte por deshidratación es una causa importante en mortalidad en entornos de recursos limitados. El grado de deshidratación debe evaluarse en el momento de la presentación en función de los signos y síntomas físicos. Aquí vemos en este cuadrito la recomendación de la OMS, esto es para países de recursos limitados, una evaluación con signos clínicos. Entonces tenemos eh, apariencia general. Si está bien y alerta, entonces decimos no hay deshidratación. Si está cansado, si está irritable, tiene una deshidratación del 5 a 10% que llamamos algo de deshidratación. Esto va a ser importante para el momento del tratamiento, así que recuerden esta clasificación. Y si está letárgico o inconsciente, entonces hablamos de deshidratación severa, se ha deshidratado más de un 10%. En ojos tenemos normal, hundidos, hundidos. En sed, bebe con normalidad, no está sediento, o está sediento y bebe ansiosamente, enérgicamente, o está sediento, pero bebe pobremente, o de plano no puede beber. Al signo del pliegue, acá no nos pone una cantidad de segundos exacta, sino que dice regresa rápido, regresa lento o regresa muy lento. Y el déficit de fluidos estimados, tenemos menor a 50 mililitros por kilo, 50 a 100 mililitros por kilo y más de 100 mililitros por kilo. Eso se puede estimar según la pérdida de peso, según la cantidad de heces y vómitos que ha tenido. Las pérdidas de líquidos continuos deben estimarse en función del volumen de meses y heces. Estas evaluaciones son esenciales para determinar el volumen, la ruta y el ritmo de la terapia de rehidratación necesaria. Y respecto al estado nutricional,
La diarrea recurrente en la infancia está asociada a la desnutrición. Los niños con diarrea aguda y desnutrición tienen un mayor riesgo de desarrollar sobrecarga de líquidos e insuficiencia cardíaca durante la rehidratación. El riesgo de infección bacteriana grave también aumenta. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces en el examen físico, la evaluación de un niño con diarrea debe incluir sí o sí lo siguiente. Temperatura, ya que puede estar acompañado de fiebre o hasta hipotermia a veces. Tracto respiratorio, tenemos que si tiene taquipnea, tos o dificultad para respirar porque pueden indicarnos una neumonía agregada. Tenemos también el abdomen, un dolor abdominal mucho mayor de lo usual por una gastroenteritis, entonces puede ser que sea una emergencia quirúrgica. Y si está afectado el sistema nervioso central, eso puede deberse a la deshidratación moderada, que provoca irritabilidad, o la severa, que provoca letargo y coma. También la encefalopatía y las convulsiones pueden ocurrir en shigelosis grave y con menos frecuencia en salmonelosis. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a los estudios diagnósticos, la mayoría de los niños con diarrea aguda no requieren pruebas de laboratorio. Se debe evaluar la glucosa y los electrolitos si es que está con convulsiones o alteración de la conciencia. Los niños con sospecha de neumonía, sepsis, meningitis, infección del tracto urinario o infección por VIH deben someterse a las investigaciones pertinentes. Y bueno, estamos hablando de países con muchos recursos, así que se puede utilizar un microscopio de campo oscuro para detectar vibrios, o si no, un microscopio óptico para encontrar una entamoeba como la que vemos en la imagen, que es un trofozoito de entamoeba que contiene glóbulos rojos. Siguiente diapositiva. Aunque, no, aquí mismo, que mi compañera va a seguir desde aquí contratando. Una diapositiva anterior, por favor. Bien, el tratamiento. El tratamiento consiste en corregir las pérdidas de líquidos y electrolitos, administrar una nutrición adecuada y controlar las condiciones comórbidas asociadas. En el contexto de la diarrea invasiva, también es necesario el tratamiento de la causa subyacente de la enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. En el tratamiento de la diarrea acuosa aguda se usan los fluidos y electrolitos. Va a constar de dos fases, la reposición y mantenimiento. La fase de reposición continúa hasta que desaparezcan todos los signos y síntomas de hipovolemia y el paciente haya orinado. Idealmente se logra durante las primeras 4 horas y la terapia de mantenimiento contrarresta las pérdidas continuas de agua y electrolitos. Esta fase continúa hasta que se resuelven todos los síntomas. La mayoría de los niños con diarrea aguda deben ser tratados con solución de rehidratación oral, SRO, en ambas fases. Para niños con deshidratación severa, la fase de reposición debe comenzar con líquidos intravenosos. En esta tabla se muestra la composición de las principales soluciones de rehidratación oral e intravenosa. Tenemos la solución salina normal, el lactato de Ringer más dextrosa al 5%, cólera salina, en la SRO estándar, la SRO hiposmolar y resomal, que es SRO con osmolaridad reducida para niños con desnutrición. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el enfoque para el manejo de líquidos y electrolitos depende del grado de deshidratación. Cuando no hay sin signos de deshidratación, no se requiere en fase de reposición y tampoco suelen requerir hospitalización. Si la cantidad de heces es modesta, la SRO puede no ser necesaria y la alimentación continua junto con líquidos suplementarios es suficiente. Los líquidos suplementarios aceptables son los que vemos en esta tabla. Vemos vemos agua de arroz, agua de coco, vemos jugo de fruta, y no es aceptable las bebidas carbonatadas, los jugos endulzados, café o tés medicinales e infusiones. Algo de deshidratación. Los niños van a requerir terapia de reposición con SRO según la tabla siguiente. Aquí vemos la edad, el peso y la cantidad en mililitros. Bien, idealmente en países de recursos limitados, la producción de heces se mide recolectando la heces usando una camilla de cólera que vemos en la imagen. Alternativamente, la producción de heces se puede estimar en 10 a 20 mililitros por kilogramo por cada deposición diarreica. Siguiente diapositiva, por favor.
En cuanto a la deshidratación severa, se maneja con líquidos intravenosos para entornos con recursos limitados. La OMS recomienda un bolo de líquido cristaloide isotónico de 30 mililitros por kilogramo durante 30 minutos o una hora en bebés menores de 12 meses, seguido de líquidos isotónicos adicionales para corregir la mayor parte del déficit de líquido restante, administrando 70 mililitros por kilogramo de cristaloide isotónico durante 2 horas y media o 5 horas para lactantes. Los coloides, productos sanguíneos o fluidos hipotónicos pueden ser dañinos y no deben administrarse. La SRO debe añadirse tan pronto como el paciente pueda beber, ya que las soluciones líquidas intravenosas isotónicas reemplazan principalmente el agua y el sodio, pero no reemplazan las pérdidas de glucosa, potasio u otros electrolitos. Si hay convulsiones y se sospecha hipoglicemia, se debe administrar un bolo rápido de glucosa seguido de la adición de glucosa al 5% intravenoso. En entornos donde no se dispone de líquidos intravenosos o no se puede establecer un acceso intravenoso, los pacientes pueden reanimarse mediante la administración de líquidos a través de una sonda nasogástrica. En cuanto a la nutrición, los bebés con diarrea deben amamantar tanto como sea posible. Los bebés que no son amamantados deben continuar tomando la fórmula sin diluir al menos cada 3 horas, además de la SRO. Los niños con diarrea deben tomar alimentos sólidos inmediatamente después de corregir la deshidratación inicial. Mientras persista la diarrea, se deben ofrecer alimentos ricos en energía y micronutrientes a intervalos frecuentes, por lo menos 6 comidas al día. Una vez que se resuelva la diarrea, se debe continuar con al menos una comida adicional por día durante un mínimo de 2 semanas o hasta que el paciente recupere el peso normal para su estatura. Siguiente diapositiva, por favor. Las vitaminas y minerales. Tenemos las importantes, el zinc y la vitamina A. El zinc se ha demostrado para la suplementación con este, reduce la gravedad y la duración de la diarrea y reduce la incidencia de episodios posteriores de diarrea durante varios meses. La vitamina A, en cambio, para ella los niños con diarrea en países con recursos limitados tienen un alto riesgo de deficiencia de esta misma. En cuanto a los antibióticos no están indicados para la mayoría de niños con diarrea acuosa aguda y la sospecha de cólera es una excepción importante en la que la terapia con antibióticos es útil. En ausencia de cultivo para el diagnóstico de cólera, se puede hacer un diagnóstico presuntivo mediante microscopía de campo oscuro, tirada reactiva rápida o una sospecha clínica. En esta tabla vamos a ver las opciones de antibióticos para el cólera. Tenemos las tetraciclinas, doxaciclina, tetraciclina, dentro de los macrólidos, la citromicina, eritromicina, y dentro de las fluoroquinolonas, la ciprofloxacina. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, en la diarrea invasiva, los fluidos y la nutrición son igual que en la diarrea acuosa aguda que ya mencionamos. La terapia antibiótica, en cambio, es empírica para la diarrea invasiva y debe dirigirse contra la Shigella, guiándonos de esta tabla. El tratamiento antimicrobiano de la gastroenteritis Shigella reduce la duración de la fiebre y la diarrea, disminuye la duración de la diseminación bacteriana y puede reducir el riesgo de complicaciones potencialmente mortales de la infección como la bacterianemia. Bien, en esta tabla tenemos los agentes preferidos, que viene a ser el ciprofloxacin oral y la acitromicina oral. Y luego los agentes alternativos, que vienen a ser la ceftriaxona, que puede ser intramuscular y intravenosa, y el fimenicilán oral. Para los niños con diarrea sanguinolenta, que no remite dentro de los 2 días posteriores al inicio de los antibióticos empíricos, para la shigellosis, se debe considerar para ellos una infección resistente a los antibióticos o una etiología infecciosa alternativa. La disentería mediana por entamoeba histolítica puede ser clínicamente indistinguible de la shigellosis y no responde a la terapia anti-shigella. En tal caso, está indicado el metronidazol de 35 a 50 miligramos por kilogramo por día en 3 dosis vía oral durante 7 a 10 días en niños hasta un máximo de 750 miligramos por día. Siguiente, por favor.
De acuerdo, ahora voy a continuar yo, José Borreda, con la parte de lo que es el abordaje de los niños con diarrea aguda, pero en este caso va a ser en aquellos países con abundantes recursos. Bueno, haciendo un recuerdo, como bien mi compañero lo mencionaba en un inicio, se considera diarrea la evacuación de tres o más heces blandas o acuosas en el transcurso de un día. En la parte de la derecha podemos ver un poco de la etiología, algunas de las causas que pueden condicionar a esta diarrea aguda en los niños. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, bueno, estas causas las vamos a dividir en dos grupos. El primer grupo va a ser aquellas condiciones potencialmente mortales y el segundo grupo de causas va a ser más que todas estas condiciones más comunes. Bueno, antes de empezar con las condiciones potencialmente mortales, vamos a hablar de la gastroenteritis aguda infecciosa que va a ser ocasionada por un virus en la mayoría de los episodios de diarrea en estos países que cuentan con abundantes recursos. Y sobre el agente infeccioso, más que todo el norovirus va a superar al rotavirus como el patógeno más común, justamente en las regiones donde la vacunación contra el rotavirus se ha vuelto rutinaria. Y bueno, hablando de estas condiciones potencialmente mortales, en la diapositiva podemos ver las diferentes causas, como puede ser primero la sepsis, una intususcepción, un síndrome urémico hemolítico, la colitis fulminante por Clostridium difficile, apendicitis, megacolon tóxico y las diarreas secretoras congénitas. Empezaremos hablando de la sepsis, más que todo va a estar asociada normalmente a una sepsis por salmonela, SPP, y las cepas toxigénicas de estafilococo aureus que va a provocar un síndrome de shock tóxico estafilocócico. La bacteriemia por esta salmonela y la sepsis van a darse en aproximadamente 1% de todos los pacientes que presentan una gastroenteritis por salmonela no tifoidea, y los bebés menores de un año y los niños inmunocomprometidos van a presentar un mayor riesgo. Normalmente el diagnóstico se va a dar por hemocultivos y se va a obtener en todos los niños que presenten fiebre y una diarrea sanguinolenta que requieran hospitalización. Ahora, también en estos casos vamos a ver que la hipotensión suele ser grave y no va a responder a la reanimación agresiva con líquidos. La segunda causa es la intususcepción o también llamada invaginación intestinal, que es común entre los 6 a los 12 meses de edad y la mayoría de los casos va a darse hasta los 2 años de vida. En la mayoría de los casos, los niños con una invaginación intestinal van a tener un dolor abdominal que va a ser de tipo cólico, intermitente, severo y va a tener un inicio repentino. Y normalmente es acompañado de un llanto inconsolable y una contracción de las piernas hacia el abdomen. Bueno, en ocasiones en este tipo de pacientes se puede palpar una masa abdominal en forma de salchicha en el lado derecho del abdomen. Y la tercera causa sería el síndrome urémico hemolítico, que como podemos ver en la diapositiva, va a complicar del 6 al 9% de infecciones por E. coli enterohemorrágica con la cepa O157H7 y generalmente va a comenzar de 5 a 10 días después del inicio de la diarrea. En este síndrome, bueno, se va a caracterizar por una triada de una anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y una insuficiencia renal aguda. Y normalmente los niños van a tener un periodo prodrómico con el dolor abdominal, los vómitos y la diarrea sanguinolenta, que justamente van a preceder al desarrollo de este síndrome urémico hemolítico por varios días o semanas. El diagnóstico en estos casos se realiza en base a los hallazgos clínicos y los del laboratorio, que serían el prodromo de la diarrea por una E. coli productora de la toxina de Shiga y seguido por un inicio abrupto de la triada característica. Bueno, la cuarta causa sería la colitis fulminante, que va a resultar de un crecimiento excesivo de organismos clostridiales productores de toxina en el intestino. La presentación típica va a ser una diarrea acuosa que va a estar acompañada por un dolor abdominal, fiebre, leucocitosis y que va a comenzar poco después de la administración de los antibióticos. Una de las últimas causas sería justamente la apendicitis, y en la apendicitis más que todo, bueno, comienza con un dolor abdominal que va a ser difuso, que va a estar seguido de vómitos y a veces está asociado a estreñimiento. Acá hay tres características clínicas a tener en cuenta, que es el dolor periumbilical que va a migrar al cuadrante inferior derecho, luego está esta sensibilidad en el cuadrante inferior derecho y finalmente un espasmo de los músculos de la pared abdominal.
Y finalmente estaría lo que es el megacolon tóxico y las diarreas secretoras congénitas. Por su parte, en el megacolon tóxico, más que todo es una complicación potencialmente letal de una enfermedad intestinal preexistente o alguna colitis infecciosa. El megacolon se va a caracterizar más que todo por una dilatación cónica total o segmentaria que va a estar acompañada de una toxicidad sistémica. Acá normalmente la diarrea sanguinolenta intensa va a ser el síntoma de presentación más común, pero si bien puede haber una mejoría de la diarrea, puede aparecer este puede ser el anuncio de la aparición del megacolon. Y finalmente estaría la diarrea secretora congénita, que se va a caracterizar por una diarrea acuosa profusa que comienza en el nacimiento o poco después. Y si bien estos casos son raros, vamos a ver que pueden ser ocasionados por varios trastornos hereditarios que van a interrumpir ya sea la digestión, la absorción o el transporte de los nutrientes, o incluso el desarrollo y la función de los enterocitos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablando ahora de las condiciones más comunes, tenemos en primer lugar la gastroenteritis viral, que es justamente el trastorno diarreico más común que se va a observar en el departamento de emergencias. Y acá se va a identificar un patógeno viral hasta en el 60% de los casos de todos los niños que van a presentar una diarrea. Esta diarrea es sin sangre, los vómitos y los fiebre van a ser también hallazgos comunes en los niños con una gastroenteritis viral. La segunda causa sería una enteritis bacteriana que generalmente va a afectar a aquellos niños que son mayores de 2 años y se va a producir más que todo por una contaminación fecal oral o tras una exposición a aves de corral, animales de granja o a carne o productos agrícolas que estén contaminados. Entre las características clínicas podemos ver que está la fiebre alta, el tenesmo, dolor abdominal intenso y sangre o mucosidad en las heces. Y bueno, dentro de las causas bacterianas más comunes tenemos el E. coli, Shigella, Clostridium difficile y Campylobacter. Y finalmente tendríamos las infecciones extraintestinales que estarían más que todo por una diarrea aguda sin sangre que suele ser leve y autolimitada. Las otras causas que podríamos ver sería tanto una diarrea funcional, una heces por inanición y la deficiencia por lactasa. En la diarrea funcional, más que todo, esta es conocida como una diarrea del niño pequeño ante la ingesta de carbohidratos obsesiva. Y bueno, me estaba pasando lo que era las infecciones intraintestinales, donde podemos mencionar tanto la otitis media, la neumonía y el hito. Bueno, en las heces por inanición, esto puede ocurrir cuando la ingesta de sólidos es limitada y puede persistir en niños que están bien alimentados o con una gastroenteritis viral aguda. Y finalmente la deficiencia de lactasa, donde suele ser un problema transitorio que va a ocasionar una lesión en la mucosa o por una infección entérica. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Adicional a estos dos tipos de grupos están unas condiciones adicionales que serían otras condiciones que serían las infecciones parasitarias, la exposición tóxica y una diarrea inducida por lactantes. Brevemente, bueno, en infecciones parasitarias podemos mencionar que si bien se observa con mayor frecuencia en aquellos pacientes inmunocomprometidos, los agentes etiológicos más importantes va a ser Giardia, Cryptosporidium, Microsporidium, Cyclospora, Amebiasis y las tenias intestinales. En cuanto a las exposiciones tóxicas, bueno, puede ser ocasionado por el consumo de alimentos contaminados, plantas tóxicas o hongos tóxicos, o también por el consumo de organofosforados y carbamatos. En el caso de cuando se trata por alimentos, es una diarrea acuosa profusa, que bueno, va a ser característica del Clostridium perfringens o la E. coli enterotoxigénica. En el caso de las plantas, podemos esperar vómitos y una diarrea autolimitada tras la ingestión de ciertas flores, de ciertas bayas. Por ejemplo, dentro de estas flores puede estar la Amaryllidae, también puede ser por las bayas de plantas como el Ilex. Y finalmente, en el envenenamiento por hongos puede ocurrir los efectos ocurren de 1 a 3 horas después e incluyen náuseas, vómitos y calambres. Y en la exposición a organofosforados y carbamatos, esta exposición ocurre de minutos a horas después de la exposición. Y para finalizar, tenemos las diarreas inducidas por laxantes, que más que todo acá es importante que siempre uno, cuando vaya a examinar a estos pacientes, tenga la duda de estas causas ante la presencia de una diarrea persistente o cuando hay signos de un trastorno alimentario. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando, yo les voy a comentar sobre lo que es la diarrea aguda. En este se va a caracterizar por una duración menor a 5 días, en el cual hay una serie de factores históricos por identificar.
en el cual tenemos lo que es el estado inmunológico del niño, la fiebre y diarrea, en este caso sanguinolenta o con mucosa, el potencial de deshidratación, duración de la diarrea y el uso reciente de antibióticos y también lo que son antecedentes dietéticos. En lo que es el examen físico, más que todo la deshidratación level, va a ser la pérdida de menos del 5% del peso corporal. A menudo no es discernible mediante el examen físico, pero puede sugerirse por antecedentes de disminución de la ingesta oral o el aumento de las pérdidas, como por ejemplo lo que es el vómito o la diarrea. En la evidencia clínica de deshidratación moderada va a ser del 5 al 10%, y en el caso de la severa va a ser mayor al 10%. En esto, más que todo, los signos suelen ser evidentes y tenemos, más que todo, entre los síntomas que la van a caracterizar, una apariencia general cansada o fatigada, un tiempo de llenado capilar retrasado, mayor a 2 segundos, membranas y mucosas secas y disminución de lo que es las lágrimas. Siguiente, por favor. En lo que es más que todo los niños con diarrea aguda y sin sangre y sin exposición, para aumentar el riesgo de una enteritis bacteriana, generalmente estos se van a manejar sin un estudio auxiliar. Pero ¿en quiénes se van a justificar estudios adicionales? En niños que tengan una apariencia enferma, se les puede pedir un hemograma, una glucosa en sangre, se puede pedir electrolitos, el BUN, la creatinina, cultivo de heces, radiografía, simples de abdomen, más que todo en pacientes con signos de lo que es un megacolon tóxico o en casos de sospecha de peritonitis o perforación. Una ecografía abdominal también nos puede ayudar. También en quienes más se justifica en caso de niños con deshidratación significativa, en el cual los niños que van a requerir rehidratación intravenosa deben tener electrolitos, en este caso electrolitos séricos y también una glucosa en sangre rápida. También se justifica pruebas de laboratorio en lo que son niños con fiebre y sangre o mucosidad en las heces, pero sin aspecto tóxico. Se puede pedir un cultivo de heces para Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia. Y en el caso por ejemplo, también tenemos lo que son, en el caso de inmigración reciente, o sea, viajes a un país subdesarrollado, también se puede pedir lo que es, en este caso, examen de heces para huevos y parásitos, en este caso. Y también se puede pedir la prueba de laboratorio en el caso de un niño con fiebre y sin foco, más que todo en niños menores de 2 años. En este caso se puede pedir una tira reactiva de orina o análisis de orina o incluso un cultivo de orina. Siguiente, por favor. En lo que son intervenciones terapéuticas, tenemos como principal lo que es la reanimación con líquidos, la reanimación parenteral con líquidos. En este caso tenemos lo que es la solución salina normal, que se va a recomendar en lo que es en una deshidratación grave, y la solución de rehidratación oral, que va a ser en casos de deshidratación leve a moderada. En el caso de los antibióticos, en este caso no se deben usar de manera rutinaria para los niños con un buen aspecto y diarrea sanguinolenta aguda, a menos que se haya, en este caso, aislado un patógeno específico. En lo que son los probióticos, más que todo, los probióticos parecen tener un solo efecto modesto en la recuperación de las diarreas infecciosas, pero existen estudios que sugieren que los probióticos son efectivos para reducir la incidencia de diarrea en pacientes que toman más que todo antibióticos. Y bueno, en el caso en quienes se justifica un ingreso hospitalario, en el caso de una diarrea potencialmente mortal, en una deshidratación severa o anomalías electrolíticas significativas, en la falta de mejoría con la rehidratación, en el caso de una diarrea copiosa, más que todo que provoque una deshidratación recurrente, en niños que tengan la incapacidad de beber, y también en el caso de la incapacidad del cuidador para manejar la condición del niño. Y como síntomas persistentes, tenemos que las causas más comunes, además de lo que es la infección viral persistente, tenemos lo que es la heces por inanición,
que esta se va a deber debido al uso excesivo de una dieta de líquidos claros. Y también tenemos la deficiencia secundaria de lactasa, más que todo después de una enteritis viral. Y también tenemos en síntomas persistentes lo que es infecciones bacterianas. Siguiente, por favor. En el caso de una diarrea crónica, esta se va a caracterizar porque va a ser de una duración mayor de un mes. En este caso, se va a requerir lo que es un periodo de observación y estudios complementarios que van a estar basados más que todo en la etiología subyacente más probable, en lugar de lo que es una intervención diagnóstica y terapéutica urgente. En países de recursos limitados, en este caso la diarrea crónica se asocia típicamente con infecciones entéricas seriadas y desnutrición. Y siguiente. En este caso, los siguientes hallazgos pueden indicar lo que es una enfermedad subyacente grave en el niño con diarrea crónica. Tenemos antecedentes de eliminación tardía de meconio, estreñimiento del nacimiento y distensión abdominal, que más que todo que van a ser compatibles con lo que es la enfermedad de Hirschsprung, en la que son las heces con mala absorción, en el caso de una estetorrea, y las infecciones respiratorias van a sugerir lo que es, en este caso, una fibrosis quística, el retraso de crecimiento, la candidiasis bucal, más que todo va a sugerir una infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Y en el caso de las diarreas sanguinolentas con pérdida de peso, esta más que todo va a apuntar a una enfermedad inflamatoria intestinal o al síndrome del intestino irritable. También tenemos, por último, que las diarreas secretoras congénitas que comienzan con el nacimiento o poco después con una diarrea abundante y acuosa, y se pueden, en este caso, lo que se pueden pedir pruebas auxiliares, más que todo que van a depender del grado de la enfermedad y del diagnóstico subyacente sospechado. Y como mínimo, en este caso, se debe pedir un cultivo de heces y un examen de heces para huevos y parásitos. Siguiente, por favor. Bien, vamos a continuar ahora con lo que es la hemorragia digestiva baja. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar sobre algunas definiciones. Tenemos de que el sangrado gastrointestinal superior se refiere al sangrado que se origina en el tracto gastrointestinal proximal al ligamento de Treitz, en lo que es la unión del duodeno y el yeyuno. Incluye fuentes de sangrado en el esófago, el estómago y el duodeno. Y el sangrado gastrointestinal inferior es el sangrado distal al ligamento de Treitz y por lo tanto incluye fuentes de sangrado del intestino delgado y el colon. El sangrado gastrointestinal se puede clasificar en función de las características cualitativas de las heces. Entonces tenemos lo que es la hematoquesia, que nos describe el paso de sangre roja brillante por el recto y generalmente sugiere sangrado gastrointestinal inferior, típicamente del colon o el ano. En raras ocasiones, la hematoquesia puede ser causada por sangrado gastrointestinal superior debido al tiempo de tránsito intestinal rápido. Después tenemos lo que es la melena, que nos describe heces que parecen negras y, parecidas al alquitrán. Por lo general sugiere sangrado gastrointestinal superior. La melena también puede ser causada por sangre de la nariz o también sangrado del intestino delgado proximal. Y finalmente tenemos lo que es un sangrado gastrointestinal oculto o invisible. No es visible ni para el paciente ni para el médico. Por lo general se presenta como anemia por deficiencia de hierro o se identifica analizando las heces para detectar sangre oculta. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las causas del sangrado, tenemos de que las causas probables de hemorragia digestiva baja van a variar de acuerdo a la edad. Y en el periodo neonatal, los diagnósticos más comunes a considerar en los recién nacidos viene a ser, por ejemplo, lo que es la sangre materna ingerida, de que en un recién nacido con sangrado rectal se debe analizar la sangre rectal para determinar si proviene del bebé o si representa sangre materna que puede haber sido tragada durante el parto o ingerida durante la lactancia debido a los pezones agrietados.
En cuanto a las fisuras anales, las fisuras son menos comunes en los recién nacidos que en los grupos de mayor edad. Los médicos deben considerar otras etiologías, incluido el traumatismo secundario a la limpieza, la terapia rectal como los óvulos de glicerina, las lesiones relacionadas con el termómetro o las irrigaciones rectales. También tenemos lo que es la enterocolitis necrosante, donde debemos sospechar si es que tiene, signos sistémicos inespecíficos como apnea, insuficiencia respiratoria, letargo, alimentación deficiente o inestabilidad térmica. En cuanto a las coagulopatías, tenemos el sangrado por deficiencia de vitamina K. Este trastorno va a ocurrir en bebés que no reciben esta administración de la vitamina K al nacer y el riesgo va a aumentar con la ingestión materna de warfarina. La hemofilia debe sospecharse en cualquier lactante varón con una prolongación aislada del tiempo de tromboplastina parcial activada. Y también tenemos la enfermedad de von Willebrand, donde la mayoría de las personas van a ser asintomáticas. La presentación durante el periodo neonatal o la infancia va a ser rara. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la colitis inducida por leche o soya, va a ser una reacción inflamatoria causada por la ingestión de proteínas de leche y va a ser una causa común de heces con sangre en los bebés. Ocurren exclusivamente entre los 6 a 18 meses de edad. Y en cuanto al divertículo de Meckel, este viene a ser una obliteración incompleta del conducto onfalomesentérico. Suele ser asintomática, pero puede causar rectorragia indolora, que puede ser crónica e insidiosa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para continuar con estas causas, tenemos lo que es crisis abdominal aguda. La crisis abdominal aguda con sangrado rectal puede ser causada por tres entidades principalmente, ¿no? Primero, lo que es malrotación con bulbo intestino medio. Los recién nacidos que tienen esta entidad de intestino medio generalmente se presentan con distensión abdominal, émesis que puede ser o no biliosa y melena o hematoquesia. La émesis biliosa en el periodo neonatal debe asumirse como una emergencia quirúrgica por obstrucción hasta que se demuestre lo contrario. Punto 2, tenemos la enfermedad de Hirschsprung. Los recién nacidos con esta enfermedad con frecuencia presentan un retraso en la eliminación de meconio mayor a 48 horas después del nacimiento. Algunos se presentan con obstrucción aguda que se manifiesta por vómitos, que pueden ser biliosos o feculentos, y extensión abdominal. Y como punto 3 tenemos invaginación intestinal. Esta es la causa más común de obstrucción intestinal en bebés entre 6 y 36 meses de edad. Aproximadamente el 60% de los niños afectados son menores de 1 año y el 80% son menores de 2 años. En este grupo de edad, la invaginación suele ser idiopática y ocurre en región idiocecal. Como otro punto, tenemos lo que son pólipos juveniles. Estos amartomas benignos generalmente ocurren entre las edades de 2 y 10 años, con un pico a los 3 o 4 años de edad, ¿no? Los pacientes suelen presentar sangrado rectal indoloro. La mayoría de los pólipos en niños son solitarios y benignos, pero los niños con pólipos múltiples pueden tener un síndrome de poliposis y requieren cierta vigilancia. Otro punto tenemos aquí es lo que es la enfermedad intestinal inflamatoria. Esta enfermedad incluye lo que es colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn y puede presentarse a cualquier edad, pero es más común después de los 6 años. Los síntomas comunes son dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso, retraso en el crecimiento, diarrea sanguinolenta y puede haber también no sanguinolenta. Muchos pacientes tienen deficiencia de hierro, una velocidad de sedimentación globular alterada y de una proteína C reactiva también alterada, ambas elevadas. Siguiente diapositiva, por favor. Para enfoque diagnóstico, tomamos 3 puntos. El primer punto es la prueba de sangre en las heces. Aquí, en la mayoría de los casos en los que se sospecha sangrado gastrointestinal, el médico debe examinar las heces directamente y analizarlas en busca de sangre. La prueba de Guayaquil es un análisis con el que se busca sangre oculta en una muestra de materia fecal. Es la forma más común de examen de sangre oculta en heces. Identifica la hemoglobina por la presencia de una reacción de peroxiasa que vuelve azul el papel impregnado de guayaco. Ocasionalmente pueden ocurrir resultados falsos positivos si el paciente ha ingerido carnes rojas o vegetales que contienen peroxiasa, ¿no? Como rábanos, brócoli, coliflor, melón, etc.
Después tenemos que ver lo que es la historia. Tenemos que ver cómo es los detalles específicos sobre este síntoma. Tenemos que ver cómo es la duración y la cantidad del sangrado. El paciente puede estimar la cantidad de sangre, pero generalmente y a menudo esto es inexacto, ¿no? Se puede obtener una mejor estimación del sangrado preguntando si hay suficiente sangre para colorear todo el agua del inodoro, ¿no? Y valorar si hay coágulos en esta o no. También importante ver el color de la sangre. La sangre roja brillante es más consistente con una fuente de hemorragia gastrointestinal inferior, ¿no? Hemorroides o fisuras anales. Ver cuál es la consistencia de las heces acompañantes y valorar lo que es sangrado distal. Varias características sugieren que lo más probable es que la sangre provenga de una fuente anorrectal, como una fisura anal, un hemorroide o un pólipo. Estas características incluyen que en el exterior de las heces formadas se vea sangre, ¿no? O que directamente en el papel higiénico se muestre sangre en vez de heces en sí. Y por último, tenemos estudios de laboratorio e imagen. Las pruebas de laboratorio más extensas son apropiadas para individuos que no se ven bien o que tienen síntomas y signos presentes característicos. Por ejemplo, para niños con sospecha de colitis, la evaluación incluye lo que es una sedimentación de eritrocitos, proteína C reactiva, albúmina y hemograma completo. Para los lactantes y niños con un examen abdominal anormal, que presentan distensión, sensibilidad o ruidos intestinales anormales, o que sean enfermos, deben ser evaluados con una radiografía simple de abdomen como mínimo. Los pacientes con sospecha de invaginación intestinal deben ser evaluados con una ecografía. También tenemos que tener en cuenta los métodos de estudios por imágenes. Tenemos lo que es una angiografía, una tomografía computarizada, procedimientos endoscópicos como una colonoscopía, endoscopía digestiva alta, y también importante lo que es la enteroscopía con balón. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando, ahora vamos a hablar sobre alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Listo? Pasemos a la siguiente. Primeramente comentar de que esta alergia es una alergia alimentaria, pues es una reacción hablaríamos de una reacción de hipersensibilidad a los alimentos mediadas por mecanismos inmunológicos básicamente. En cuanto a su prevalencia, está aumentando y hablaríamos en un 10% básicamente. En cuanto a la epidemiología, haríamos referencia de que la prevalencia está oscilando entre un 0,5 a un 2%, considerando un rango de edad que va a aparecer en los primeros años de vida. ¿Listo? Entonces, para que pueda generar como tal esta alergia, tiene que haber un alergeno, y este alergeno va a estar presente, como dice en la leche de vaca, y este viene a ser la caseína. Esta caseína tiene ciertas características porque es una proteína termorresistente, ¿listo? Y lo que va a ocasionar es que haya una reacción cruzada y una sensibilización como tal. Para hablar en sí, en general, de la clínica es muy fácil poder relacionarlo porque vamos a abarcar 3 tipos de órganos importantes, tanto la piel, tanto el sistema respiratorio, como el sistema digestivo es donde se va a poder presentar esta patología como tal. Vemos que la clínica más frecuente en las reacciones inmediatas viene a ser la cutánea, o sea, la piel, ahí es donde normalmente lo vamos a asociar. La más grave viene a ser la anafilaxia como tal, y la más frecuente en reacciones tardías viene a ser la clínica digestiva. Comentando en la siguiente diapositiva, acá estamos viendo una tabla donde nos hace referencia a los órganos como tal, al sistema digestivo, al respiratorio, al cutáneo y al sistema general como tal. En los digestivos vamos a ver que va a haber una disfagia, una regurgitación presente, dolor tipo cólico, el paciente va a estar irritable, listo, va a tener poco apetito, se va a presentar diarrea, por lo tanto vamos a poder encontrar una anemia tal vez ferropénica, ¿no? O también sangre oculta en heces, o tal vez asociando también estreñimiento. En cuanto a procesos respiratorios, hablaríamos de una rinorrea, sibilancias, en algunas circunstancias va a estar asociado a lo que viene a ser el asma, o tal vez una tos crónica, y este no va a estar relacionado con infecciones. En problemas en el área cutánea, vamos a ver que va a haber la dermatitis atópica, ¿no? La urticaria como tal, el angioedema. ¿Listo? Entonces, en los procesos generales hablaríamos de una anafilaxia, ¿no? Ya estaríamos hablando de una disnea, de un broncoespasmo como tal, un estridor o una hipoxemia, y siempre asociando a la baja saturación. Por otro lado, también estaríamos viendo la clínica similar de shock, ¿no? Hablaríamos de una hipotensión o tal vez en problemas de acidosis metabólica, vómitos, diarreas, enterocolitis sensibles a la proteína
netamente de la leche de vaca. Pasemos a la siguiente. Listo. Bueno, para llegar al diagnóstico de esta alergia, vamos a tener que hacer uso de estos 4 puntos. Primero, la historia clínica, que debe ser detallada. Nos vamos a fijar en los antecedentes familiares, personales, el tipo de alimentación que se da, ya sea perones esporádicos, el tipo de inicio de la enfermedad y la edad del inicio de los síntomas también, la frecuencia. Todo eso va a estar en una historia clínica bien detallada. Luego tenemos la prueba de supresión, que consiste en suprimir la alimentación de la leche y sus derivados. Y luego de eso vamos a constatar de que los síntomas hayan desaparecido. Si es que no se encuentra una mejoría durante 2 a 4 semanas, podríamos reintroducir de nuevo esta prueba. Pero si es que hay mejoría al suprimir estos lácteos, podríamos remitir al paciente a la unidad de alergia pediátrica y hacer referencia para ya completar el estudio alergológico. El siguiente aspecto es la presencia de sensibilización mediada por la inmunoglobulina E, que la podemos evaluar de 2 formas, a través de pruebas cutáneas o de pruebas analíticas. Entonces, en pruebas cutáneas, lo que vamos a hacer es un prick test, que es una técnica rápida, barata, y consiste en colocar una gota del alergeno comercial que vamos a querer estudiar en la cara anterior del antebrazo del niño. Vamos a pinchar con una lanceta encima de cada gota para que esta solución penetre en la capa superficial de la piel. Y a los 15 minutos vamos a medir el tamaño de la pápula que hemos generado. Si tenemos una pápula superior a los 3 milímetros de diámetro, vamos a poder hablar de un test positivo. Pero cuando tenemos uno que tiene un diámetro de 10 milímetros, vamos a poder asociar a una alergia persistente en menores de 2 años. Los resultados se han visto que es más homogéneo cuando encontramos una pápula mayor o igual de 6 milímetros con un preparado comercial o de 8 milímetros con leche fresca. Este va a tener un alto valor predictivo positivo para esta alergia. En cuanto a pruebas analíticas, vamos a determinar esta inmunoglobulina E en el suero y esto se denomina InmunoCAP. Esta técnica va a ser más exacta y los valores que vamos a encontrar es mayor o igual a 0.35 kilunidades por litro. Entonces ahí podemos sospechar ya de la alergia a la proteína de la leche de vaca. En menores de 2 años debería ser superior a las 5 kilounidades por litro. El siguiente aspecto es la prueba de provocación oral. Si bien es cierto, esta es la prueba ideal para confirmar este cuadro clínico, pero va a tener ciertas controversias porque va a ser muy laboriosa, va a consumir tiempo, recursos y también hay mayor riesgo para el paciente. Esto solo se realiza en medio hospitalario y con un personal preparado. En cuanto al tratamiento, va a consistir en la supresión de la leche y los derivados que están causando este cuadro clínico y también podríamos asociarlo a la inmunoterapia oral, que consiste en la administración diaria de leche, al principio con dosis muy bajas, y con los días vamos a aumentar esta dosis hasta conseguir la tolerancia a las dosis habituales. El tratamiento con omalizumab este es un anticuerpo monoclonal anti-inmunoglobulina E y va a producir el descenso de los niveles de esta inmunoglobulina libre. Y en los receptores de la alta afinidad para la inmunoglobulina E también. Este está en investigación. Y para la prevención, la medida de prevención primaria más eficaz
sigue siendo la prolongación de la lactancia materna exclusiva por más de 4 meses. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre estreñimiento. Bueno, entonces los síntomas que van a sugerir estreñimiento en bebés y niños incluyen lo que es la evacuación intestinal infrecuente, heces duras y pequeñas, una evacuación difícil o dolorosa con heces de gran tamaño e incontinencia fecal. El estreñimiento va a afectar a aproximadamente 30% de los niños y se calcula que representa del 3 al 5% de todas las visitas al servicio de pediatría. Siguiente, por favor. En cuanto a los patrones normales de defecación, tenemos que en lactantes, durante la primera semana de vida, los bebés hacen una media de 4 deposiciones al día. Los bebés que son amamantados hacen una media de 3 deposiciones al día y los bebés alimentados con leche artificial hacen una media de 2 deposiciones al día, pero hay variaciones entre las fórmulas. En cuanto a los niños pequeños, a los 2 años de edad, el número de promedio de deposiciones desciende a algo menos de 2 al día, y ya cuando son niños a partir de los 4 años, el número promedio de posiciones es ligeramente superior a 1 al día. En cuanto al tiempo medio de tránsito gastrointestinal total, es de 8.5 horas entre 1 y 3 meses de edad, de 16 horas entre 4 y 24 meses, de 26 horas entre 3 y 13 años y de 40 a 48 horas desde la pubertad. Siguiente, por favor. En cuanto al estreñimiento funcional, se sabe que es responsable del 95% de los casos de estreñimiento en niños sanos. Y bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Hasta los 4 años deben cumplir al menos 2 de los siguientes criterios y deben presentarse al menos una vez al mes. Esto implica 2 o menos defecaciones por semana, antecedentes de retención excesiva de heces, antecedentes de defecaciones dolorosas o duras, antecedente de heces de gran diámetro y presencia de una gran masa fecal en el recto. En los niños que han aprendido a ir al baño se pueden utilizar los siguientes criterios adicionales, como es al menos un episodio por semana de incontinencia tras la adquisición de las habilidades para ir al baño y antecedentes de heces de gran diámetro que pueden obstruir el inodoro. En mayores de 4 años también deben cumplir al menos dos criterios, pero estos deben ser por lo menos una semana durante un mes. Estos son 2 o menos defecaciones en el inodoro por semana, al menos un episodio de incontinencia fecal, antecedentes de posturas retentivas o retención voluntaria excesiva de heces, antecedentes de defecaciones dolorosas o duras, presencia de una gran masa fecal en el recto y antecedentes de heces de gran tamaño que puedan obstruir el inodoro. Además, estos síntomas no se van a poder explicar por otra condición médica. En cuanto a las causas de estreñimiento, tenemos causas fisiológicas y causas orgánicas. Las causas fisiológicas incluyen el estreñimiento funcional, la intolerancia a la leche de vaca o a otras proteínas alimentarias, el bajo nivel de fibra en la dieta, estreñimiento de tránsito lento, una toma inadecuada de líquidos, sedentarismo, anorexia nerviosa. En cuanto a las causas orgánicas, pueden ser neurogénicas, como la enfermedad de Hirschsprung, parálisis cerebral, meningocele, neurofibromatosis, distrofia muscular de Duchenne, etc. En cuanto a las endocrinas y metabólicas, tenemos fibrosis quística, hipocalemia, intoxicación por plomo, hipo o hipercalcemia, hipotiroidismo, diabetes mellitus o feocromocitoma. En cuanto a las anomalías anatómicas, encontramos las anomalías en el recto y otras como la enfermedad celíaca y medicamentos. Siguiente, por favor. En cuanto a la evaluación, tenemos signos y síntomas que pueden ser agudos, como el retraso en la expulsión del meconio, fiebre, vómitos, diarrea, sangrado rectal, distensión abdominal, crónicos como estreñimiento presentes del nacimiento, heces en cinta, incontinencia urinaria o enfermedad de la vejiga, pérdida de peso o escaso aumento de peso, retraso en el crecimiento, síntomas extraintestinales, especialmente déficits neurológicos, síntomas anomalías o síndromes congénitos,
y antecedentes familiares. Siguiente, por favor. El estreñimiento y la disfunción vesical también está de la mano, sobre todo cuando hay una hiperactividad vesical, un aumento de la disminución de la frecuencia miccional o una hipoactividad vesical, que bueno, va a provocar un mayor riesgo de infección del tracto urinario, y esta relación se denomina la disfunción intestino-vejiga, también conocida como el síndrome de eliminación disfuncional. En cuanto a la evaluación, tenemos el examen físico. El examen externo se va a encargar en el punto general, por ejemplo, vamos a evaluar crecimiento, distensión abdominal y masas abdominales o pélvicas. El examen neurológico, donde tenemos que ver si hay pérdida sensorial o debilidad motora, si es que hay ausencia de reflejo cremastérico, si hay disfunción de la vejiga asociada, el tono muscular anormal y o reflejos tendinosos profundos. Y en cuanto al periné, debe inspeccionarse en busca de anomalías del desarrollo anorrectal, que representan un espectro que va desde el ano imperforado alto hasta el ano desplazado anteriormente. Continuando, vamos a tener el examen anorrectal digital. Bueno, este examen no es necesario de forma rutinaria para la evaluación con pacientes que presentan antecedentes y síntomas típicos del estreñimiento. Va a ser muy desagradable para el niño y tiene una sensibilidad y especificidad moderada. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver lo que son las pruebas complementarias. Tenemos las imágenes, la radiografía abdominal. Esta no es esencial y se va a utilizar en casos muy especiales en los cuales haya heces retenidas, el varioenema, en el cual va a haber una evidencia de apoyo para la enfermedad de Hirschsprung, y este es un estudio realizado sin preparación. Las radiografías de la columna, esta solo se va a usar en niños que presenten evidencia de un disrafismo espinal o deterioro neurológico del área perineal y de los miembros inferiores. Siguiente. Ahora, los análisis de laboratorio, el examen celíaco, se va a utilizar en niños con retraso en el crecimiento o dolor abdominal recurrente. Aquí se le va a pedir los anticuerpos de la inmunoglobulina A, análisis y cultivo de orina, en niños con antecedentes de impactación rectosigmoidea y más que todo para lo que es la encopresis. Hormona estimulante de tiroides, niños con problemas de crecimiento lineal y reflejos deprimidos o aquellos que tengan antecedentes de una enfermedad del sistema nervioso central. Los electrolitos y el calcio, solo en niños con riesgo de trastornos electrolíticos. Y el nivel de plomo en sangre solo va a ser para niños con factores de riesgo. Siguiente. Ahora, el diagnóstico provisional. Entonces aquí tenemos el estreñimiento orgánico. En este caso se va a hacer una evaluación rigurosa de todas las causas orgánicas en los bebés pequeños, bebés y en niños que presentan características atípicas o algunos signos de alarma. Entonces se debe prestar atención a dos tipos de causas orgánicas comunes, como la intolerancia a la leche de vaca, la enfermedad celíaca y el hipotiroidismo, y causas urgentes. En bebés, la enfermedad de Hirschsprung, el disrafismo espinal, un teratoma sacro, botulismo infantil. Y en todas las edades, fibrosis quística, intoxicación por plomo y una obstrucción intestinal. Ahora, el estreñimiento funcional. Bueno, aquí tiene que haber presencia de al menos 2 de los 6 criterios que se mencionaron anteriormente, que describen la frecuencia, la dureza y el tamaño de las heces, una incontinencia fecal o una retención voluntaria de heces. Síntomas presentes durante un mes en bebés y niños pequeños y 2 meses en niños mayores. Y en la práctica clínica va a ser muy útil distinguir entre pacientes que presentan un estreñimiento de aparición relativamente reciente y aquellos en los cuales ya es una aparición prolongada. Entonces tenemos el estreñimiento de inicio reciente. Los síntomas van a estar presentes durante 8 semanas o menos y a menudo van a responder a la intervención a corto plazo, como una administración de laxantes durante varios días o semanas, o también a una breve intervención conductual. Y el estreñimiento crónico, los síntomas van a estar presentes durante 3 meses o más
y suelen requerir un tratamiento mucho más prolongado con los laxantes y un apoyo conductual más intensivo y sostenido. Siguiente. Ahora, las pruebas de motilidad para pacientes con estreñimiento funcional refractarios al tratamiento. Tenemos el estudio de marcadores radioopacos. Bueno, dentro de sus indicaciones, este no se va a realizar en una evaluación de rutina. Va a ser una evaluación secundaria de pacientes en los que el diagnóstico no va a estar claro. Nos sirve para distinguir entre una incontinencia fecal renditiva y no renditiva, para identificar niños que presentan lo que se denomina estreñimiento de tránsito lento y para niños con trastornos de expulsión de heces. Siguiente. La manometría anorrectal. Bueno, en esta se realiza por medio de la colocación de un catéter que contiene sensores transductores de presión en el recto. Este procedimiento va a incluir mediaciones del reflejo inhibitorio rectoanal, sensibilidad y distensibilidad rectal, y también presiones de contracción. En sus indicaciones vamos a tener niños en los cuales va a haber una sospecha de que presenten acalasia del esfínter anal interno, pacientes con una defecación disinérgica, pacientes que tengan una enfermedad, la enfermedad de Hirschsprung, y niños con un estreñimiento intratable que restringe su estilo de vida. Eso sería todo, doctora. Gracias. Muy bien, chicos. Pero algunos puntos respecto a la deshidratación y las diarreas agudas, sobre todo. Antes usábamos las sales de rehidratación que tenían 90 miliequivalentes de sodio. Sí, se ha visto actualmente que nos va mejor con las que son hipotónicas o de osmolaridad reducida. Se han estudiado las de 75 y también las de 60. ¿Sí? Se han visto buenos resultados, por lo cual se recomienda su uso actualmente. Bien, no todas las diarreas requieren antibióticos, ¿sí? Aunque sean bacterianas. Hay ciertos puntos que se toman en cuenta para definir que un paciente sí o sí o definitivamente debe requerir antibióticos. Por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que reciben corticoides crónicos. En algunas revisiones nos dicen pacientes que tengan deposiciones que van más allá de 6 días, o que tengan más de 6 deposiciones al día. Lo ideal, antes de decidir instaurar nosotros la terapia antibiótica, deberíamos pedir un coprocultivo y con ese resultado pues iniciar la terapia adecuada. En algunos casos, como saben, el coprocultivo puede durar de 3 a 5 días. En este tiempo puede ser que la diarrea mejore y aunque tengamos un cultivo patológico, pero ya el niño ha superado el cuadro o está en mejoría, pues no es obligatorio el inicio de un antibiótico. ¿Por qué? Porque también la persona, el organismo, puede defenderse incluso frente a infecciones bacterianas. Y también tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso del síndrome urémico hemolítico, este se va a producir cuando nosotros tenemos a la E. coli productora de toxina Shiga, que es la Bacillus 57H7, y nosotros damos un antibiótico bactericida. Lo que va a hacer es lisar esta bacteria y ocasiona que se libere la toxina. Entonces, este SHU suele ser secundario a la administración de antibióticos que ocasionan la lisis de la bacteria y por lo tanto que la toxina produzca sus efectos nocivos. Bien, esa sería una de las causas por las cuales no deberíamos indicar en todos los casos, pero también hay que tener en cuenta si es un paciente muy suprimido o en algunas literaturas nos dicen que si encontramos Shigella también deberíamos darle antibiótico. Lo recomendado es que nosotros elijamos la terapia antimicrobiana en función del coprocultivo, pero si vemos que llega por emergencia un paciente en mal estado general, que tiene diarrea, luz escéptico, pues allí sí podemos considerar de inicio el uso de antibióticos. Todo es valorable en función del estado clínico del paciente. Los antibióticos que han mostrado en las diapositivas son adecuados, son los que solemos utilizar con mayor frecuencia. Dependiendo del grupo etario, elegimos el medicamento en sospecha del agente etiológico en relación a la edad. En los menores de 1 año puede ser la citromicina, en los niños más de 1 año en algunos casos el ciprofloxacino, y bueno, dependiendo de la sospecha etiológica que tengamos, podemos elegir el medicamento más adecuado, o una cefalosporina de 3ª generación, por ejemplo. Pero siempre tengan en cuenta de que podríamos tener algún evento adverso, por ejemplo, que es poco frecuente, pero puede ser que el germen que nos ocasiona esta diarrea sea
un E. coli entre hemorrágica, la 257H7, y nosotros le damos el antibiótico Celisa, y nos produce el síndrome urémico hemolítico. Entonces, siempre valorar el contexto del paciente, la edad del paciente, idealmente coprocultivo, salvo las condiciones en las que llega, pues no son muy buenas y podemos decidir desde el inicio, incluso sin cultivos, el inicio de un antibiótico en función de la edad y el agente más probable en el contexto de nuestro niño. Respecto al uso de los probióticos, ya hay varias guías que apoyan el uso de probióticos en las diarreas en la población pediátrica, ya sean diarreas agudas, algunos en las diarreas crónicas, dependiendo de las causas que estemos manejando. Pero lo que ustedes van a ver como más frecuentes son las diarreas agudas. Entonces sí, ya muchas guías avalan el uso de probióticos. Si bien es cierto, el efecto que estos suelen causar es reducir la diarrea un día, ¿sí? Pero un día para los papás es bastante significativo, porque ellos están muy angustiados que durante este periodo el paciente se deshidrate o baje de peso, ¿ya? Entonces, sí, un día de duración, pues sí llega a ser significativo. Ahora, respecto a la alergia a la proteína de leche de vaca, esta puede ser IgE mediada o no IgE mediada. Generalmente, en los lactantitos suele ser no IgE o puede ser mixta, es decir, tanto mediada por IgE o no mediada por IgE. La forma más frecuente de presentación en los menores de 6 meses es la proctocolitis alérgica, es decir, las diarreas con moco y con sangre. Ya iba a ser un motivo frecuente de consulta, pero por lo general es un niño que luce bien, que está afebril, que ustedes lo ven y de repente puede ser que encuentran otros hallazgos como una dermatitis atópica, dermatitis seborreica, pero que lacta adecuadamente y la ganancia de peso ha sido buena. Pero entonces es importante indagar en antecedentes como alergias en la mamá o papá, ya sea la rinitis o el asma, o personales como una dermatitis atópica. El diagnóstico para la alergia a la proteína de leche de vaca, o el gold estándar, es considerado el reto oral. Es decir, si nosotros tenemos alta sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca, lo que se sugiere es retirar la proteína de leche de vaca. Si el bebé recibe lactancia mixta, es decir, leche de mamá y fórmula, se recomienda cambiar la fórmula a una fórmula hipoalergénica. Las fórmulas hipoalergénicas son las fórmulas extensamente hidrolizadas o las fórmulas de aminoácidos. Cada una va a tener indicaciones dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Y en cuanto a la dieta de mamá, debemos sugerir la suspensión de lácteos y derivados. En el lapso de entre 2 y 3 semanas, en el cual ya deberíamos ver mejorías de los síntomas, lo que se recomienda es la reintroducción de la proteína de leche de vaca. Y si vemos que se vuelven a desencadenar los síntomas, entonces tenemos un reto positivo y un diagnóstico confirmado. Los otros exámenes auxiliares nos ayudan, pero ninguno de ellos nos va a confirmar el diagnóstico, salvo el reto. Entonces, en el caso de la alergia IgE mediada, se puede utilizar el prick test. Actualmente están cobrando más fuerza los anticuerpos monoclonales. Están más utilizándose el test de activación de basófilos, con buenos resultados. Y en el caso de la alergia a la proteína de leche de vaca no IgE mediada, no tenemos un examen de laboratorio o algún examen en sangre o en heces que nos pueda confirmar el diagnóstico. Algunos, como parte del estudio, suelen pedir la calprotectina fecal, pero la calprotectina es un marcador de inflamación. O sea, cualquier inflamación que esté ocasionando alteración en el intestino nos va a alterar la calprotectina y no necesariamente nos confirma que es una alergia a la proteína de leche de vaca. O también medir la LDN fecal, que es la neurotoxina dependiente de eosinófilos. Y también como un diagnóstico, como un apoyo diagnóstico, pero no como un gol estándar. Algo que nos habla de que hay mayor liberación o alteración o mayor producción de eosinófilos a ese nivel y que se están degranulando y por lo cual su neurotoxina está activa en esa zona. Pero tampoco nos confirma que es una alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, si quisiéramos hablar de un gol estándar o qué nos va a dar el diagnóstico definitivo en la alergia a proteína de leche de vaca, pues diríamos que ese es el reto oral. Bien, si nosotros tenemos alta sospecha o ya hemos confirmado nuestro diagnóstico alergia a la proteína de leche de vaca con el reto oral, lo que se recomienda es la exclusión de proteína de leche de vaca durante 6 a 12 meses.
y de acuerdo a la evolución del paciente o la severidad de inicio de síntomas, pues se plantea el reinicio de la tolerancia oral. Ahora está cobrando más fuerza el uso de anticuerpos monoclonales, como mencionó su compañero, o en algunos casos la inmunoterapia oral, que antes se decía que no había mucha evidencia que lo vale. Actualmente siguen en estudio, pero cada vez tenemos más estudios que nos muestran buenos resultados. Bien. Y respecto al estreñimiento, es importante tener en cuenta la edad del paciente, porque como han visto en la tablita, en la información que nos ha mostrado su compañera, dependiendo de la edad de nuestro pequeño, va a ser la frecuencia en que ellos se vacunen. Entonces, recordar que estreñimiento es disminución de la frecuencia o alteración o aumento de la consistencia, ¿sí? Como punto fundamental, pero también tenemos los criterios que nos ha mencionado para pacientes menores de 4 años y para mayores de 4 años. La mayor parte de estreñimientos en la población pediátrica suelen ser estreñimientos funcionales. Quiere decir que no hay un trastorno orgánico o bioquímico o anatómico de fondo, ¿sí? Y se maneja fácilmente con el uso de laxantes y no requieren mayores exámenes. Incluso la radiografía podría ser considerada en algunos casos. Ahora, si nosotros sospechamos que este estreñimiento es secundario a algún problema, por ejemplo, sospechamos en un Hirschsprung por la edad de presentación, por las características clínicas que encontramos en el paciente, por los signos, por ejemplo, signo del chorro positivo, o que vemos una placa con contraste que nos da la zona de transición, pues ya está justificado el pedir más exámenes para llegar al diagnóstico final, ¿no? Si tenemos alta sospecha, por ejemplo, de un Hirschsprung, lo primero sería la radiografía con contraste sin preparación, un enema por contraste, y después podríamos hacer, si es que tenemos disponible una manometría no rectal, pero como método confirmatorio deberíamos hacer una biopsia anal para ver si la presencia o ausencia de los plexos a este nivel. El diagnóstico, como les comenté, sobre todo en el estreñimiento funcional, generalmente es clínico, no requiere el uso de exámenes auxiliares, salvo en casos que tengamos dudas de que se trate de algún problema de fondo asociado. Y bueno, respecto a la enfermedad celíaca que mencionaron, en la diapositiva comentaban que se debía, como parte del estudio, solicitar también la inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A no es la total, sino que es la inmunoglobulina A antitransglutaminasa tisular. Pero en los pacientes que son menores de 2 años, sí se recomienda además hacer una inmunoglobulina A sérica. ¿Por qué? Porque estos pequeñitos menores de 2 años pueden tener un déficit que es parte de su edad de inmunoglobulina A. Entonces es recomendable que nosotros veamos los valores normales de este pequeño. Y si son bajos, pues es altamente probable que nuestra IgA antitransglutaminasa tisular sea también normal o baja. Y eso no nos descarta una enfermedad celíaca, sino que nos obliga a pedir otros exámenes, que pueden ser otros anticuerpos, pero el diagnóstico definitivo se hace con una endoscopía más las biopsias de duodeno, donde vemos generalmente el aplanamiento de las vellosidades intestinales. ¿Alguna pregunta, chicos, o algún comentario?